Bueno, pues Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Nada, es un placer tenerte con nosotros. Lo primero, Alfonso, ¿estáis apreciando entre los clientes este interés por los fondos de perfil más conservador? Yo te diría que, bueno, en general sí, la respuesta en general es sí, pero que sí que veo como nosotros lo que estamos viendo es dos corrientes, ¿no? Dentro de nuestros clientes, que nuestros clientes tienen una doble vertiente. Tienes el cliente nuestro directo, que es pues el selector de fondos, el gestor de fondos de carteras, el banquero privado, las personas responsables de hacer la construcción de las carteras. Ahí sí que es verdad que están apostando más por fondos de renta fija flexible de perfil conservador, no tanto monetarios, algo más de duración, digamos, mientras que lo que vemos de lo que nos llega del inversor final es una demanda más por producto quizá más de corto plazo, quizá porque hemos estado mucho tiempo sin ver rentabilidades atractivas en ese segmento de activo, ¿no? Estamos viendo mucha demanda pues, por las letras del tesoro, que yo creo que es algo que sabemos todos, por los depósitos remunerados, cuentas corrientes remuneradas, garantizados, incluso los fondos buy and hold, ¿no? Entonces existe esa doble corriente por parte de la gente, que digamos de los gestores, electores, etcétera, asesores, buscan más fondos de renta fija flexibles y es verdad que con sesgo conservador, mientras que el inversor final, desde nuestro punto de vista, se está enfocando mucho en el más corto plazo, ¿no? Es como que el profesional busca un plus de rentabilidad para la cartera y como que el particular o el retail le vale, ¿no? Después de años de no Sí. tener rentabilidad, le vale con que le den un poco, ¿no? Digamos así. Sí, porque además como también hemos tenido un año que empecé, que apuntaba muy bien, pero que luego la volatilidad estaba ahí siempre presente, ¿no? Estamos en unos niveles de volatilidad altos, pues entiendo que el inversor final diga, mira, a mí dame el pájaro en mano, producto con máxima seguridad, con unas rentabilidades 2,5, 3%, ya me vale, ¿no? Mientras que el profesional aprecia, digamos, la oportunidad más de largo plazo, ¿no? De coger más duración y que esas rentabilidades, incluso rentabilidades más altas, puedas prolongarlas durante más tiempo. Habrá también mucha gente que ha venido escuchando que es el año de la renta fija y demás, pero por ejemplo, en lo que decías, ¿no? En fondos más flexibles, que en Carmignac tenéis especialización en este tipo de fondos también, ¿no? Y diga, hombre, pero lo que pasa que joder, lo he ido dejando, ya me ha subido un 1, un 2, no sé si todavía queda recorrido a esto, ¿qué le dirías? Bueno, yo creo que el principio de año fue muy prometedor, quizá demasiada euforia. Después de un año 2022 que ha sido el peor año para la renta fija, desde luego, desde 1931, eso fue un año realmente catastrófico. Sin embargo, a pesar de ese principio de año prometedor, la verdad es que luego la renta fija no ha terminado de brillar, es decir, estamos muy lejos de recuperar las caídas del año pasado. Y esa rentabilidad, ese potencial de recuperación está en las carteras. Es decir, y la volatilidad no ha dejado que brille. Es decir, la volatilidad me estoy refiriendo a una inflación más persistente de lo que esperábamos, probablemente el mercado, seguro, eh, una incertidumbre con respecto a qué van a hacer los bancos centrales, a pesar de que han subido muy fuerte los tipos de interés, todavía vemos que, lo vimos la semana pasada como un comentario de Bullard, del presidente de la Reserva Federal de San Luis, hace que la curva se mueva 25 puntos básicos el 2 años americano en cuestión de horas. Es decir, sigue habiendo mucha incertidumbre sobre si hemos alcanzado ya. Parece que el pico de inflación se alcanzó ya a finales del año pasado. Ahora faltaría por encontrar ese pico en cuanto a los tipos de interés y ahí está la incertidumbre, si con los tipos donde están o con pequeñas subidas de ajuste más va a ser suficiente o no, o vamos a ver más subidas de tipos de interés. Esa incertidumbre está ahí y genera volatilidad.
Y por último, pues tenemos ya el fin de fiesta ha sido esta amenaza, digamos, de crisis financiera o crisis bancaria con la fuga de depósitos en estos bancos regionales americanos intervenidos, con la intervención incluso de Credit Suisse. Todo eso es una volatilidad que no ha permitido que el carry que tienen las carteras, esa rentabilidad esperada que está ahí, esa rentabilidad potencial, se haya visto, haya aflorado, ¿no? Entonces nosotros creemos que de hecho es el momento de entrar probablemente a coger más duración y a invertir en mayor medida, si cabe, en renta fija, ¿no? El potencial sigue siendo enorme. ¿Dónde están viendo mejores oportunidades vuestros gestores? Bueno, para explicar esto a lo mejor habría que explicar un poco el escenario macro que nosotros contemplamos, ¿no? Nosotros hemos pasado de un escenario donde el año pasado y principios de este año que hablábamos de una desincronización. Por una parte estaba China o los mercados emergentes que estaban ya saliendo, digamos, de esa recesión. Teníamos a Europa muy afectado por la energía y por la crisis de Ucrania, y teníamos a Estados Unidos con una tasa de ahorro enorme, con un consumo privado enorme, con pleno empleo, con un mercado laboral muy caliente y digamos que eran como tres escenarios muy diferentes, ¿no? Había mucha desincronización. Ahora lo que vemos es que todo está convergiendo hacia una ralentización del crecimiento, ¿no? Esas políticas monetarias tan agresivas, tan restrictivas, lo que han hecho es que pues estemos más cerca, digamos, de esa ralentización del crecimiento, incluso podamos hablar incluso a lo mejor de recesión en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Si a eso le añadimos el agravante de la crisis bancaria que hemos vivido recientemente, que lo que sí que estamos viendo, no sabemos si habrá más casos de bancos que tengan que ser intervenidos, lo que sí es cierto es que el crédito está fluyendo con muchísimo menor volumen, ¿no? Es decir, se está restringiendo el crédito, y eso sí que es un factor catalizador primero de la ralentización y probablemente de una recesión, ¿no? En ese escenario recesivo, la renta fija, digamos, es un escenario favorable para la renta fija, porque quiere decir que los bancos centrales no van a poder subir mucho más los tipos, incluso probablemente tengamos que empiecen a anticipar ya bajadas de tipos de interés, y en ese escenario la renta fija brilla especialmente. Nosotros, oportunidades concretas, si es lo que me preguntas, vemos en todas partes dentro de la renta fija. Es decir, vemos oportunidades cogiendo duración en activos que puede ser, por ejemplo, deuda soberana de países de primer nivel, como Estados Unidos o Alemania, es decir, países que normalmente son activos refugios. Si vamos hacia un escenario recesivo, queremos estar en países que no nos den sustos, es decir, no vamos a estar apostando tanto por prima de riesgo como por la duración pura y dura. Los tipos son suficientemente atractivos ahí. Por otra parte, tenemos países de deuda soberana también emergentes que han hecho los deberes, que empezaron a subir tipos antes, en 2021, que estamos con tipos de interés en doble dígito en muchos países de estos, que han hecho los deberes, que no han hecho ni se han endeudado como nos hemos endeudado nosotros, ni presentan ratios de endeudamiento sobre PIB muy atractivos, donde tienen los tipos todavía muy altos y sin embargo, a pesar de tener la inflación más controlada que nosotros, siguen manteniendo los tipos elevados precisamente porque están esperando a que, sobre todo la Reserva Federal, deje de subir tipos para poder bajarlos ellos sin que impacte a su divisa. Ahí hay muchas oportunidades. Estamos hablando de deuda, por ejemplo, de Brasil o México, deuda de Europa del Este, Hungría, Chequia, Polonia, con unos niveles súper atractivos, países que no son en ningún caso digamos, peligrosos, ¿no? Desde el punto de vista de solvencia. Y incluso dentro del crédito tenemos posibilidades. Tenemos que irnos a un crédito de cierta calidad, pero también hay unas primas ahí muy interesantes, unas rentabilidades muy interesantes, y otro tipo de activo que sigue siendo interesante desde nuestro punto de vista en ese escenario, que son los bonos ligados a la inflación. Bonos ligados a la inflación que tienen unas tires atractivas, pero es que además en ese escenario que acabo de pintar, donde los bancos centrales probablemente tengan que, digamos, que cambiar el foco de la inflación hacia combatir un escenario de recesión económica o incluso de crisis bancaria, pues probablemente la inflación va a ser más persistente de lo que estamos descontando. Entonces, digamos que tenemos un abanico enorme para construir una cartera diversificada en distintos frentes, ¿no?
Llena de opciones, sí. Sí. ¿Qué rentabilidades esperadas, qué tires tenéis ahora mismo en las carteras de los Bueno, principales fondos? en renta fija conservadora, que es por lo que me estás preguntando, tenemos dos fondos fundamentalmente que todo el mundo tendría más o menos en mente. Uno es Securité, Carmignac Securité, que todo el mundo conoce, que es un fondo que puede tener hasta una duración de 4 años y ahora mismo está con una duración por encima de 3, es decir, ya estamos alcanzando cerca de ese límite y tiene una rentabilidad esperada ahora mismo del 5%, con un rating A menos, es decir, es un poco el reflejo de lo que estábamos diciendo. Quizá a nosotros nos gusta todavía un poquito más de duración, pero bueno, para el perfil de riesgo que tiene Securité estamos hablando de un rating muy lejos de high yield, a menos, con una duración en torno a 3 años y una TIR del 5%, ¿no? Eso es lo que tenemos en Securité. A nosotros nos gusta mucho para un perfil de inversor un pelín más arriesgado, pero dentro del ámbito conservador nos gusta más un fondo como Carmignac Portfolio Flexible Bond, que tiene más flexibilidad y es más global. Securité tiene un sesgo más euro, mientras que Flexible Bond tiene un sesgo más global y más flexible. Puede llegar a tener duraciones hasta de 8 años, ahora mismo tiene una duración ligeramente por encima de 7 años, se alinea más con la visión que tenemos, tiene un peso de emergentes ahora mismo como del 10% de la cartera y tiene una TIR que está alrededor del 7%. Aquí cuando Con un rating triple B. Estaba yendo a las fichas de ambos productos en Finet, que por cierto lo vamos a dejar en la descripción, y uno ve la rentabilidad en el año y está un pelín en negativo, ¿no? ¿Eso por qué se explica? Pues, como decías antes, ¿por esa volatilidad que habéis visto en el mercado, por algún factor específico? Sí, efectivamente. Nosotros somos gestores muy activos y, por ejemplo, es muy difícil hacer market timing, pero hemos ido aprovechando las correcciones que ha habido en el mercado para ir incrementando exposición. Por ejemplo, últimamente hemos incrementado el peso de deuda subordinada financiera de bancos europeos, no bancos de inversión, sino bancos retail, lo que llamamos campeones nacionales de los distintos países europeos. Lógicamente ahí ha habido mucha volatilidad y nos ha perjudicado un poquito, pero nos ha permitido tomar posiciones en activos de muy buena solvencia con una rentabilidad cercana al doble dígito, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces lo más difícil es hacer market timing y entrar justo en el bajo y salir justo en el alto, ¿no? Pero sí que hemos ido aprovechando estos momentos de volatilidad para ir incrementando exposición, a pesar de que nos hayamos dejado alguna pluma a corto plazo víctima un poco de esta volatilidad, ¿no? Por recordar, has comentado, en Securité estáis en una tira esperada ahora mismo de como el 5% y del 7 en 5%, Flexible Bond. Correcto. Correcto. Vale. Ahí os dejamos también las fichas en la descripción del vídeo para que lo podáis mirar y consultar. Bueno, Alfonso, pues ha sido un gusto tenerte por este directo Finet. Nada, un placer siempre colaborar con vosotros y bueno, espero que haya servido para aclarar un poco la visión que tenemos, ¿no? Frente a esa visión de corto plazo de muchos inversores finales, creemos que es una oportunidad única de aumentar la duración y no quedarnos solo con esa rentabilidad a corto plazo en los próximos 6-12 meses, sino entrar en una cartera que te puede permitir generar una rentabilidad mucho más alta y durante mucho más tiempo. Pues ahí queda apuntado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Un saludo.